Muchas gracias, Fernando. A continuación tiene la palabra Jesús Suárez López del Museo de Asturias, donde nos va a presentar un PowerPoint, ¿no? Bueno, voy a presentar archivos de sonido. Lo del PowerPoint no funcionaría porque tenemos un problema con el avión y nos quedamos solamente sin ver el mapa. Lo demás, bueno, traje autonomía para estos mapas y lo vamos a poder escuchar divinamente. No necesitamos entonces votar. No. Bien, yo antes de comenzar también quiero expresar mi agradecimiento, además un agradecimiento profundo y sentido al Seminario de Filología Asturiana por el interés mostrado en esta obra y por la convocatoria de este acto de presentación. Al rector de la Universidad de Oviedo, don Vicente Motor, por su amable acogida y por el amparo institucional que nos brinda al presidir este acto. Y, como no, a todas aquellas personas, colaboradores e informantes que de manera desinteresada han contribuido a este proyecto, bien aportando grabaciones de campo o bien prestando su voz y su sabiduría para la realización de dichas grabaciones. Voy a repetir un poco el excelente marco que nos hizo Fernando Albuena hasta ahora en la parte que nos toca, que viene a ser repetir muy brevemente lo dicho, y es que desde finales del siglo XIX la lengua asturiana ha sido objeto de estudio por parte de lingüistas y filólogos, H. Munter, Ramón Vidal, María Josefa Canillada, Lorenzo Rodríguez Castellano, etcétera, que publicaron obras de carácter general y monografías dialectales de reconocida solvencia científica. Esta labor de estudio se prolongó a lo largo de todo el siglo XX, dando lugar a una notable producción de publicaciones impresas, pero sin dar a conocer ni un solo documento sonoro, esto hay que anotarlo, parece que hay unas pocas grabaciones en ese archivo oral de la lengua asturiana, muy pocas, yo las conozco de haber entrado en internet y verlas. Bien, pero sin dar a conocer, es lo que tengo escrito, ni un solo documento sonoro que mostrase la dimensión acústica de esta lengua y de sus variantes dialectales. El Atlas Sonoro de la Lengua Asturiana tiene como objeto reparar esa carencia y mostrar la diversidad lingüística de Asturias de viva voz, mediante la audición de testimonios orales, mitos y leyendas, cuentos populares, romances, canciones, relatos y vivencias de la vida cotidiana, narrados por hablantes naturales de cada una de las zonas lingüísticas de esta región. Este Atlas Sonoro de la Lengua Asturiana se concibe como un proyecto interdisciplinar y abierto a la edición de grabaciones de campo realizadas por investigadores de diversos ámbitos académicos: la historia, la filología, la musicología, sociología, etnología, antropología, etc., así como por profesores y alumnos de lengua asturiana en particular y toda clase de personas interesadas en el folclore, la literatura oral y la cultura tradicional de Asturias. Este proyecto surge como una iniciativa del Museo del Pueblo de Asturias y se está desarrollando mediante el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, en el marco de la red de museos etnográficos de Asturias. Entre los años 2003 y 2008, el Museo del Pueblo de Asturias ha editado 4 CDs que comprenden una veintena de conceptos asturianos y abarcan en su conjunto una tercera parte de la región. El primer volumen fue realizado con la colaboración de Ignacio Martínez Alonso, Nacio Luilón, y comprende la zona suroccidental de Asturias: Ilias, Legaña, Allande, Cangas de Lancea, Tineo y Somiero. El segundo volumen fue realizado con la colaboración de José Antón Fernández Martínez Ambás, aquí presente, y comprende la zona centro-occidental: Miranda, Grao, Tameza, Teberga y Quirós. El tercer volumen fue realizado con la colaboración, otra vez, de José Antón Fernández Ambás y la de Alberto Álvarez Peña, y comprende la montaña central de Asturias: Chena, Riosa, Morcín, Mieres y Ayer. El cuarto y último volumen de los hasta ahora editados fue realizado con la colaboración de Jorge Alberto García Fernández, también aquí presente, Alberto Álvarez Peña y Ramón Sordo Sotres, y comprende el Valle del Nalón, Llangreo, San Martín del Rey Aurelio, Llaviana, Sobrescobio y Caso. Cada uno de los CDs se
acompaña de un libreto que incluye la transcripción textual de todas las grabaciones contenidas en el CD y un estudio breve de las variantes dialectales del área geográfica representada en el mismo. Para esta presentación he seleccionado una serie de audiciones que considero representativas de los 4 volúmenes editados y además, como primicia, podremos escuchar 3 breves fragmentos correspondientes a los volúmenes 5, 6 y 7, que están actualmente en preparación. Ese volumen quinto corresponde al Asturiano Oriental, desde el concejo de Ponga hasta el de Cabrales, y el volumen sexto, que será doble, abarcará todo el área del gallego asturiano, desde Ibias, en el extremo sur de la región, hasta Vegadeo y Navia, en los extremos noroccidental y nororiental de la cuenca del Navia-Eo. Bien, ahora tocaba ver el mapa, pero podéis haceros una idea. Si conocéis Asturias, vamos a escuchar una grabación de la esquina suroccidental más sur, que es Astierna, en Ibias, y representa el habla cunqueira del Alto Ibias mediante un cuentecillo popular narrado por Basilisa González Menéndez, que contaba 90 años en 1992. En el plano lingüístico, cabe destacar la realización capiminal de la TED, que es una pronunciación oclusiva de palatal sonora. Esta grabación dura 1 minuto y 35 segundos. Bueno, de noite vino un rotolar de París, até que apetece, e a París, parió nena. Bueno, dixere, e agora como vamos a fazer aquí, hai que bautizar a Calatrís? Ou se era, e a libre tenía que llevar a botada de vidro, e además un jamón, para el cura, que ese era el regalo que les y era el regalo que les daba el cura, porque Ana, la manda que el regalo ya estaba. Bueno, llevó a jugaza y además una botada de vino y un jamón, y además el neno o la nena, y era así, no brazo. Y ahí va, llegó a nena. Empezó ahí más a curar ahí de ese pueblo nublado, y empieza a llover las tormentas de truena, guasos, que se acababa el mundo. Y dice, ay, no, y ahora, ay, que me muero toda. Llegó ahí el furacón, ahí abajo, ahí en Tupalvillán. Y llegó aí e había Lopena, que ten moitos subeiros que se poen aí aos subeiros moitos. E depois eu saí e a Ana, aquela xoela que vou ir eu con este peso que llevo, que ya non podo máis, e estou matada morta con este peso que llevo, e el neno, e el jamón, e a botada de vino, e eu con azul. No, el que había comer el cura como morir. Puxo debaixo a padre, debaixo da pena, e a venga a comer, e a venga toda, e a toda aquel, e a Ana, comiu era todo. Dixera, bueno, pues bautizo yo, ¿qué más da? Criatura, yo te bautizo. En el nombre del Padre, al Hijo. Maruxa Soria, Maruxa Pichamarás. Bueno, para mí es una grabación entrañable. Es de Basilisa desde hace muchos años y es la única grabación que no está grabada con tecnología digital. Las demás que vais a oír van a sonar mejor. La segunda grabación que vamos a escuchar, también muy breve, y aún es una muestra del habla vaqueira de Tineo, en boca de Magina Rodríguez Feito, que contaba 96 años en el año 2000, y narra una travesura del diablo Burchón a un vecino del pueblo. En el plano lingüístico cabe destacar la realización de la llamada che vaqueira, que es diferente de la de Ibias, con una pronunciación africada, apical, palatal, sorda. Quisiera añadir ahora mismo que esto de africada, apical, palatal, sorda está muy bien para los lingüistas, pero lo que hay que hacer es oír. y a un caserío que se llamaba Imprico, pues venía de Veiga y ahí en un canelo al pasar atopó un carneiro que estaba ferreado y foi y agarró así por las patas y trajo la longa para casa y foi e puxo así a calentar na torna e había una mujer friendo un aceite así na torna y él se montaba tumbado por bisturí e pulo y que se empezara a reír. Y entonces que dijera Carmelo, oye, el carneiro ríe, sí. Y entonces que dijera, ¿cómo se ve? Sí, Jesús ríe muy bien. Y entonces subieron por las gaveras para arriba. Vito, bien. Yo eso tampoco lo quiero creer, pero antes